Vamos a comenzar ya que ha entrado otra vez Nacho, un nuevo seminario del CEIGRAN dedicado al análisis del plan estratégico. Os pediría, como en otras ocasiones, por favor, que cerréis los micrófonos y las cámaras. Yo voy a cerrar también la cámara en breve. Os comento también la mecánica. Nacho nos explicará su presentación. Y después se procederá a un debate. Para eso se habilita el chat. Yo iré recogiendo las preguntas que vayáis haciendo y se las transmito a Nacho una vez que él acabe su exposición. Bueno, como sabéis, Nacho Atance es un viejo conocido. Yo no sé si presentarle mucho, pero porque le conocéis ya de sobra. Ahora mismo él ocupa el cargo de subdirector general de Planificación de Políticas Agrarias y como tal pues coordina los trabajos del plan estratégico que es el plan que va a posibilitar la aplicación de la nueva PAC en España. Le pedimos que nos explicase un poco los trabajos que están haciendo y todo un poco el concepto del plan estratégico y qué consiste y cómo se va avanzando. Y bueno, Nacho también quería decir que es miembro del Consejo del CEIGRAN y por tanto, bueno, muy cercano a todos nosotros. Y yo sin más, pues Nacho, te cedo la palabra, me voy a ir, yo estoy pendiente del chat de todo el mundo y nada más. Muchas gracias por haber aceptado la invitación al seminario este. Nada, gracias Isabel, espero que se me escuche bien. Sí, yo creo que sí. Vale, pues nada, que muchas gracias y que nada, que para mí un placer, o sea, primero por como dices, la relación que tengo con muchos de vosotros, en particular con el CEIGRAN, y luego porque yo creo que es bueno para todos y si puedo contribuir de alguna manera en que mejore el nivel de conocimiento sobre una reforma de la política agrícola que es un poco diferente a las anteriores, ¿no? Y en eso es lo que quiero explicar hoy. Un primer bloque a nivel europeo de qué es las principales novedades que nos encontramos ante este nuevo periodo que tenía que haber sido 21-27 y que por diferentes circunstancias, especialmente no solo la pandemia, sino sobre todo los retrasos en el acuerdo presupuestario derivados del Brexit, pues al final nos vamos a quedar en un periodo más corto desde el punto de vista de PAC. Tenemos 2 años de transitorios, este recién iniciado 21 y el año 22, y luego tendremos realmente 5 años de aplicación de lo que vamos a hablar hoy, de aplicación de los planes estratégicos, pero es verdad que es un nuevo enfoque que viene para quedarse, es decir, que no es solamente un enfoque para 5 años, sino que todos los Estados miembros lo interpretamos como un enfoque para las PACs futuras también, más allá del 27. Entonces, en una primera parte de mi intervención querría presentar cuáles son los elementos principales de esas novedades a nivel europeo y luego cómo estamos abordando, en qué momento nos encontramos en la elaboración del plan estratégico en España, qué decisiones ya hemos tomado o qué propuestas está realizando, ya puesto sobre la mesa el Ministerio, y qué decisiones nos quedarían por tomar, dejando luego pues, espacio para el debate. Entonces, a nivel europeo, como seguramente conoceréis, nos encontramos en el tramo ya final. Nos encontramos con el debate sobre el reglamento en los trílogos entre las 3 instituciones, entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento. La Comisión, estamos hablando de un reglamento para el cual la Comisión elaboró su propuesta en junio del 18. Es decir, se nos está haciendo ya un poco largo todo este proceso de debate del reglamento y que hemos tenido que ir solapando con la elaboración de los planes. No deja de ser un poco irónico, pero es así. Estamos elaborando planes estratégicos que nos pide un reglamento sobre el cual todavía no hemos terminado de ponernos de acuerdo. El Consejo alcanzó un acuerdo general sobre el reglamento en octubre y también lo hizo el Parlamento, y eso ha permitido comenzar los
los trílogos. Los trílogos se van a prolongar durante los próximos meses, como mínimo están previstos hasta abril, y es posible que hasta final de este semestre no tengamos un reglamento definitivo. Bien, en todo caso, sí que por la posición de las diferentes instituciones tenemos claro las novedades principales que va a tener este reglamento. Y aquí en este seminario me gustaría insistir principalmente en 4. Lo primero, y muy importante para nuestro país, se trata de un plan único, un plan estratégico por Estado miembro. Esto supone un reto, la oportunidad o un mecanismo más para coordinar o impulsar una estrategia coordinada entre ambos pilares, algo que para todos los que hemos trabajado en PAC sabemos que es un eterno deseo, muchas veces no alcanzado plenamente. Bueno, pues ahora tenemos una herramienta que nos exige a partir de unas necesidades que son comunes, de unas necesidades que son únicas para un país, para su agricultura, para su medio rural, dar una respuesta coordinada utilizando de la mejor manera posible los instrumentos que tenemos, bien esté en el primer pilar, bien esté en el segundo pilar, plan único. También no somos... es obvio que eso en España y en los países más descentralizados supone también un reto institucional para nuestras relaciones entre la administración central y las comunidades autónomas. Ya no va a haber programas de desarrollo rural en cada comunidad autónoma, pero eso no cambia la distribución de competencias en nuestro país. Seguirán siendo las comunidades autónomas las responsables principales de las intervenciones regionales. Tendremos que encontrar la fórmula para coordinarnos, reflejarlos adecuadamente en ese plan y a la vez que las comunidades autónomas puedan identificar claramente cuál es el paquete de políticas de intervenciones en su territorio. Segunda gran novedad, en mi opinión, es una lectura, no quiero ser exhaustivo, pero sí que quiero citar las grandes novedades que trae el reglamento y que por tanto trae la nueva política. La condicionalidad reforzada, el concepto de condicionalidad reforzada. Y hablamos de reforzada porque lo que hacemos es unir en un solo conjunto de normas por las que antes estaban en la condicionalidad, los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias medioambientales, que como sabéis regían o eran la línea de base para la percepción del pago básico a la agricultura, del pago básico, con las normas que antes teníamos en el pago verde, en ese pago complementario, el greening. Ese pago que era complementario, pero no deja de ser obligatorio para los agricultores. El agricultor no podía decidir cumplir solo la condicionalidad y no cumplir el greening. Greening era un pago, pero era un pago que también resultaba obligatorio para poder percibir el pago básico, salvo que tu explotación por tipología, por tamaño, etcétera, estuviese exceptuada. Bueno, esa situación que no deja de ser un poco rara, queda simplificada a través de la condicionalidad reforzada. Conjunto único de normas que como mínimo tiene que tener las de la condicionalidad más las del greening, no podemos rebajarlas, al contrario, hay que reforzarlas. Hay algunos elementos para reforzarlas, por ejemplo, España, el más evidente es que estamos proponiendo que en la beca NOCHO no hablemos ya de diversificación de cultivos, sino en la propia condicionalidad se exija una rotación, aunque sea una rotación básica de cultivos. Entonces ahora ese conjunto único de normas será en la línea de base y desde la perspectiva del agricultor, pues también es cierto que el agricultor lo que percibe es que por un conjunto de normas por las cuales en el pasado recibía dos pagos, el pago básico y el greening, en el futuro va a recibir un único pago, la ayuda básica de renta. Tercera gran novedad, los ecoesquemas. Los ecoesquemas habréis oído hablar todos y la forma más sencilla de explicarlo sería un agroambiental de carácter anual en el primer pilar y, por tanto, cofinanciada al 100% con presupuesto comunitario.
los ecoesquemas son obligatorios, desde la primera propuesta de la Comisión, son obligatorios para los Estados miembros y voluntarios para los agricultores. Lo que estamos debatiendo ahora en los trílogos, tanto el Consejo como el Parlamento decidimos reforzar esa obligatoriedad vinculando a los ecoesquemas un porcentaje mínimo de gasto obligatorio de las ayudas directas en ellos. En el Consejo propusimos un 20%, el Parlamento está proponiendo un 30%, donde también los está abriendo a más temas. Ese es uno de los elementos que están de debate en los trílogos. Además, estos elementos cuantitativos pues, son muy visibles en el debate. ¿Qué significa que haya un gasto obligatorio? En términos, la palabra en el reglamento en inglés es el ring fencing de los ecoesquemas. Significa, para un país como España, pues un 20% de nuestro sobre, de nuestra bolsa de ayudas directas, significa 1.000 millones de euros, números redondos, al año. Es decir, 1.000 millones de euros tendríamos que gastarlos obligatoriamente, tendríamos que programarlos obligatoriamente hacia prácticas que voluntariamente adoptarían los agricultores o no. Queda en manos de la explotación decidir si solicita esa práctica o no, que tienen que ir más allá de la línea de base. Es decir, si antes he puesto el ejemplo de rotación, hablaba de una rotación básica, pues si en ecoesquemas queremos ir, como está proponiendo el Ministerio también, por un ecoesquema de rotaciones, esa rotación tendrá que ser más ambiciosa, o incluir más cultivos, o incluir un determinado tipo de cultivos que no pida la línea de base. La forma de hacerlo obligatorio, si no alcanzas el presupuesto, si no alcanzas ese 20% o esos 1.000 millones de euros en España, porque, por ejemplo, hay una insuficiente acogida de los agricultores, bien porque hayas diseñado mal el ecoesquema y no sea fácilmente cumplible por el agricultor o interpretable, bien porque la prima sea insuficiente, bien por un conjunto de ambas cosas, bien porque hayas fallado en la difusión y promoción de los ecoesquemas, pues el dinero que no se ejecute por debajo de ese 20% es un dinero que se perdería, es un dinero que no podríamos dedicar a otra cosa. Es un programa anual, no hay posibilidad de reprogramarlo y esa es la fuerza del acuerdo que se está alcanzando cuando se habla de ring fencing. Es cierto que en el Consejo, para aprobar ese ring fencing, se ha introducido un mecanismo de lo que se llama un periodo de aprendizaje durante 2 años, el 23 y el 24, en el que por la novedad de los ecoesquemas los Estados hemos pedido un periodo de 2 años en el cual sí que pudiera haber transferencias hacia otras medidas. Lo más fácil es transferirlo hacia la ayuda básica a la renta. Es importante. Yo suelo poner el ejemplo de que estamos ante una política nueva, que uno puede intentar diseñar con el mayor conocimiento posible, con el mayor número de reuniones, pero al final es una práctica voluntaria por parte de las explotaciones. En cualquier medida de desarrollo rural, por ejemplo, quienes tengáis experiencia en ella, pues imaginaos que diseñes algo completamente nuevo de una potencia presupuestaria muy alta y el primer año tienes un 80% de acogida, lo que en términos de desarrollo rural sería un éxito, y ese 80% en años posteriores puedes coger velocidad de crucero y llegar al 100 o incluso al 110 para recuperar ese recorrido que te quedó en el primer año. Aquí supondría un completo fracaso, porque un país como España no se puede permitir dejar de ejecutar 200 millones de euros al año de ayudas directas. Y ese es un reto para todos, para las administraciones, un reto desde el punto de vista medioambiental, es una apuesta fuerte la de los ecoesquemas, y es un reto también para los agricultores. Por último, para mí, cuarta gran novedad, el pago redistributivo, el reconocer expresamente en el reglamento la necesidad, en cierto modo, de redistribuir
el apoyo a la renta de las explotaciones de mayor tamaño a las explotaciones de tamaño pequeño y tamaño mediano, a través de un pago adicional a las primeras hectáreas. Este es otro mecanismo por el cual la Comisión apostaba como mecanismo obligatorio y la propuesta del Consejo ha quedado como mecanismo voluntario. Luego me detendré un poco más en él en la aplicación en España. Bueno, esas son las grandes novedades. Se ha hablado de ambición ambiental. Al final, los planes estratégicos tienen que contribuir para que así lo pueda hacer el conjunto de la PAC. En el 40% de nuestro presupuesto, del presupuesto de nuestros planes, tiene que quedar destinado a medidas con impacto ambiental, con impacto sobre el medio ambiente, sobre el clima. Eso se mide a través del artículo 87 de tracking climático y los indicadores de Río, por el cual las políticas contribuyen un 100% cuando tienen objetivos finalmente medioambientales, como puedan ser las agroambientales, como puedan ser los ecoesquemas de los que estaba hablando, o el siguiente escalón es una contribución parcial, una contribución del 40%, que en la PAC se reserva para las medidas sujetas a condicionalidad, para la ayuda básica, por ejemplo, o para, por ejemplo, los pagos en zonas con limitaciones naturales, o directamente un 0% para el resto de medidas. Y en todo esto, y antes de pasar a la aplicación en España, cuando teníamos ya el reglamento en debate, etcétera, sabéis que otro de los factores que también ha retrasado es el factor institucional en la Unión Europea, el cambio de comisión, las elecciones al Parlamento Europeo, pero me quiero referir al cambio de comisión. No dejamos de estar trabajando sobre una propuesta de reglamento que proviene del equipo anterior, del comisario anterior. Irrumpe un equipo nuevo y irrumpe con una política bandera, el Pacto Verde Europeo. Toca hacer la reflexión en la Comisión Europea de hasta qué punto un reglamento que tenía una ambición ambiental, pero que había sido elaborado antes del Pacto Verde Europeo, sigue siendo una herramienta adecuada para satisfacer la mayor necesidad ambiental, la mayor necesidad de transformación de nuestros sistemas económicos que supone el Pacto Verde Europeo. La decisión que toma la Comisión es que la herramienta es válida con tal de que permita contribuir al Pacto Verde Europeo y en concreto a los objetivos de la estrategia principal para el sector agroalimentario, que es la estrategia de la granja a la mesa. Entonces, ¿cómo se enganchan ambos proyectos? Bueno, se enganchan a través de diferentes elementos. El principal, que la Comisión Europea, con la estrategia de la granja a la mesa, como sabéis, ha hecho públicas una serie de objetivos aspiracionales para la Unión Europea en el horizonte 2030. Los más llamativos son, lógicamente, los targets cuantitativos, reducción de inputs de un 50%, tanto en el uso de antibióticos como en el uso de fitosanitarios, como en el exceso de nutrientes en el suelo, y otros sobre superficie. Incremento de la superficie agrícola útil en la Unión Europea bajo agricultura ecológica hasta el 25%, incremento de la superficie no productiva destinada a fines de biodiversidad y paisaje del 10%. Entonces, la forma de engancharlos es convertir a los planes estratégicos en una herramienta para alcanzar esos objetivos, una herramienta que tiene que contribuir a la consecución de esos objetivos. Para ello, la Comisión ha publicado, ha hecho muy recientemente, el 18 de diciembre, una serie de recomendaciones a los 27 Estados miembros, lo ha hecho en forma de una comunicación paraguas, más luego 27 anexos, uno por Estado miembro, donde lo más importante casi es una frase: nos solicita a los Estados miembros que establezcamos valores nacionales explícitos para los targets europeos, que en nuestro borrador de plan estratégico, cuando informemos a la Comisión, informemos también de cuál es el valor nacional con el que pretendemos contribuir a esos
a esos targets europeos. Y es un elemento nuevo en la elaboración del plan, en el debate sobre el plan y en la ambición del plan, y será un elemento adicional de juicio para la Comisión Europea en la aprobación de los planes estratégicos, porque además los planes estratégicos que elaboramos los Estados miembros son sometidos, tienen que someterse a la aprobación por parte de la Comisión. Y lo segundo en esas recomendaciones son las propias recomendaciones. Se elaboran una serie de recomendaciones por Estados miembros. En el caso de España han sido 17 recomendaciones ligadas a los diferentes objetivos específicos del plan estratégico, y se nos invita a los Estados miembros a seguirlas, a tenerlas en cuenta y a apoyarnos en ellas en el diseño de los planes. Esa es la forma de enganchar Pacto Verde con planes estratégicos. Entonces, planteada esa situación común, o sea, todo lo que he contado hasta sería igual en los diferentes Estados miembros, aterrizo al debate en España y al estado de elaboración del plan estratégico en España. Durante muchos meses, más de un año, hemos estado elaborando, hemos estado en lo que denominamos la fase de diagnóstico, trabajando por objetivos específicos, elaborando los documentos que nos pide el propio borrador de plan estratégico, las matrices DAFO, las necesidades por objetivos específicos y abordando la priorización de esas necesidades. Todo eso lo tenéis en la web. Luego puedo entrar un momento para enseñaros toda la información que hay en la web. Poniendo simplemente en Google Plan Estratégico de la PAC, se accede a ella y la verdad es que está, todo lo que estoy contando está en la página web con mucha más información para quien quiera profundizar. En la actualidad nos encontramos ya en la fase de diseño de la estrategia de intervención. O sea, se trata de un proceso de planificación en el cual lo que se nos pide a los Estados miembros es, o sea, el cambio de enfoque de la PAC es que la Comisión dice: yo no voy a decidir si usted tiene que dar una ayuda de tantos euros por hectárea, mayor o menor, si usted tiene que dedicar tanto dinero a la ayuda básica o tanto dinero a los ecoesquemas, si usted tiene que hacer uso de las herramientas de las ayudas asociadas o de las nuevas intervenciones sectoriales. Yo lo que le pido es que haga un análisis de estos 9 objetivos específicos, que en el fondo son los 3 grandes bloques a los que desde hace años trata de responder la PAC: bloque económico productivo, bloque medioambiental, bloque social y rural. Le digo que analice en profundidad en su Estado miembro cuáles son las necesidades a las que se enfrenta en esos objetivos, y haciendo uso del menú de intervenciones que contiene el borrador de reglamento de planes estratégicos, más otro tipo de intervenciones, no olvidemos. El caso más sencillo de entender en España, y en el CEIGRA lo conocéis bien, es que parte de ese análisis nos lleva a necesidades en torno al riesgo, y sin embargo la gran parte de nuestra respuesta a las necesidades del sector agrario en materia de riesgo viene de la mano de una intervención que no está dentro de la PAC, como es el seguro agrario. Bueno, en términos de plan estratégico, la necesidad hay que identificarla, y en la respuesta hay que identificar que la respuesta será a través de una intervención no PAC. No PAC, por si no se ha entendido bien, el seguro agrario. Entonces, el enfoque es ese. Estas son las necesidades. Usted me identifica las necesidades, tiene aquí el menú de intervenciones, tiene aquí su presupuesto, usted me diseña la estrategia de intervención con la cual considera que va a responder más óptimamente a esas necesidades, y yo le evalúo si ese plan es suficiente. Y luego, como todo ejercicio de planificación, a través de un conjunto de indicadores de diferentes tipos, indicadores de output, pues cuántas hectáreas están participando en los diferentes programas, cuántos agricultores, etcétera, indicadores de resultado, parte de esos indicadores van a la revisión del rendimiento, y también indicadores de impacto para ir evaluando el impacto del cambio de las políticas. Pues iremos viendo durante todo el proceso las modificaciones que tienen que ir siendo introducidas en el plan estratégico. Entonces, en la actualidad nos encontramos en el diseño de la estrategia de intervención.
Entonces, para ese diseño de la estrategia de intervención, la forma de trabajar del Ministerio ha sido ir constituyendo grupos de trabajo con las comunidades autónomas. Luego, por otra parte, tenemos una interlocución constante con el Ministerio de Medio Ambiente, y luego tenemos el input de nuestros interlocutores también habituales, como son las organizaciones profesionales agrarias y las ONGs ambientales. Y con eso ya hemos ido realizando una serie de propuestas desde el Ministerio. Están en la página web a través de dos documentos que llamamos documentos de debate político, unos que responden a dos momentos en los que ha habido un debate político entre ministro y consejeros en los meses de julio y de diciembre. En todo caso, todas las propuestas se realizan bajo la fórmula de que nada está decidido hasta que todo esté decidido. Es una fórmula práctica como fórmula de negociación o de abordar un problema complejo como es la elaboración de la estrategia de intervención del plan estratégico, pero también es una fórmula totalmente necesaria para asegurar la máxima coherencia, ¿no? Casi ninguna intervención está aislada. Todas las decisiones que se tomen en cada una de las diferentes intervenciones, y ahora haré referencia a ellas, tienen algo que ver con el resto y, por tanto, no es fácil tomar decisiones parciales, pero por otra parte tampoco puedes dejarlo todo a un único debate. Tienes que ir debatiendo elementos y conociendo ventajas e inconvenientes de las diferentes propuestas. En todo caso, antes de entrar ya a la parte final, que es exponer un poco cuáles son las propuestas realizadas hasta ahora por el Ministerio, decir que el calendario con el que trabajamos es la posibilidad de que hubiese un tercer debate con comunidades autónomas a través de una conferencia sectorial en el mes de mayo, en la cual presentaríamos el paquete completo, por decirlo coloquialmente, la propuesta completa de estrategia de intervención, y poder plasmarla en un borrador de plan estratégico, que la intención es, lógicamente, si el reglamento está aprobado antes, de presentarlo a la Comisión Europea para su examen informal en el mes de julio, y con el feedback de la Comisión en ese examen informal. Bueno, con la Comisión estamos en contacto permanente, lo hemos estado para la elaboración en la fase de diagnóstico, y lo estamos en la fase de diseño. Es decir, aunque ese borrador, muchos de los elementos que se contendrán en ese borrador informal, la Comisión los habrá conocido antes porque vamos teniendo reuniones con ellos. Pero con ese feedback de la Comisión, más otro importantísimo, que es el que provenga de la fase de información pública en la evaluación ambiental estratégica a la que tiene que ser sometido el plan, se realizarían las modificaciones que fueran pertinentes de cara a entregar a la remisión formal del plan estratégico, que pretendemos que sea a final de año. En la propuesta de reglamento del Consejo, la Comisión tiene que aprobarlo en un plazo de 6 meses desde la remisión formal. En la propuesta de la Comisión se reserva 8 meses. Es decir, aunque todo esto haya sido lento y todavía nos parezca que queda mucho tiempo por delante, los tiempos están muy ajustados para que se produjese esa aprobación en 2022. El ideal sería cuanto antes, para que estuviese en vigor el 1 de enero del 23, teniendo en cuenta que algunos elementos afectarán ya las siembras de otoño del 22. Siempre pongo el ejemplo de los ecoesquemas y digo, bueno, el agricultor que quiera en primavera del 23 solicitar determinados ecoesquemas tendrá que tener la suficiente seguridad de que se le van a proponer en verano del 22 o en septiembre del 22, para que pueda tomar sus decisiones de cultivo en esas, por ejemplo, en el caso de un cerealista, en esas siembras de otoño del 22, y lo que pueda afectar al cumplimiento o no cumplimiento de un ecosquema.
Bueno, propuestas. ¿Qué propuestas ha realizado hasta ahora el Ministerio un poco y por qué? Me voy solamente a los temas principales. En cuanto a los grandes destinos del presupuesto de ayudas directas, que no es exactamente el presupuesto del primer pilar. Recordad que por encima de las ayudas directas en el primer pilar tenemos también las intervenciones sectoriales, en el caso de España el programa de apoyo al sector del vino y las OPCHs principalmente, más luego un poquito de presupuesto para almacenamiento, un poquito de presupuesto para programas escolares, etc. En cuanto a lo que es ayudas directas, la propuesta del Ministerio pasa por destinar al menos un 60% del sobre de ayudas directas a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, al menos un 20% para los ecoesquemas y el otro 20% se compone de una serie de sumandos que lo que marca que ahora mismo en la propuesta de reglamento del Consejo sería hasta un 13% para ayudas asociadas, o las acopladas, como queramos llamar, es decir, las ayudas que exigen producción o cabezas de ganado de un determinado cultivo, de una determinada ganadería, más el 2% adicional que se permite para asociadas a cultivos proteicos, más el 3% que se permite para las intervenciones sectoriales, los programas sectoriales, que esto para los que no estéis familiarizados es otra de las grandes novedades, la posibilidad de poder extender a cualquier otro sector el modelo de apoyo de frutas y hortalizas. Es decir, dedico un determinado dinero, pero la ejecución de ese dinero depende de que los agricultores se constituyan en organizaciones de productores, que las organizaciones de productores decidan constituir un fondo operativo reservando parte de sus ingresos, parte del valor de su producción comercializada, a constituir ese fondo cofinanciado al 50% entre la Unión Europea y los propios productores y gastar ese fondo en medidas contempladas en un programa operativo. Es decir, es la posibilidad de trasladar el enfoque de frutas y hortalizas al resto de sectores, con la particularidad de que por la novedad de estas nuevas intervenciones se le ha querido dar un mayor impulso a nivel reglamentario, llevando la posible financiación de ese fondo operativo a un porcentaje mayor del valor de la producción comercializada, como es el 10%. Bueno, pues para eso puedes destinar hasta un 3% del sobre ayudas directas. Me quedaba un 2% para los que estéis haciendo la cuenta, que es el importe del pago complementario a jóvenes. Bueno, eso sería llevándolo estos porcentajes al máximo, ¿no? En la práctica, pues la verdad es que creemos que algún punto porcentual de flexibilidad puede haber, aunque hay bastante voluntad de agotar al máximo las asociadas, pero bueno, no deja de ser un máximo, pues siempre es posible que un poquito menos del 13% te gastes, cultivos proteicos un 2%, resulta complicado, o sea, resultaría un incremento muy fuerte de la política en España. Y también creemos que en programas sectoriales, de hecho el Ministerio está proponiendo ahora mismo gastar un 1%, una cifra que está entre corchetes y como toda cifra entre corchetes sometida a negociación, pero la propuesta del Ministerio sería dedicar un 1% a esas ayudas sectoriales, con lo cual ese margen de flexibilidad bien pudiera acabar con el reglamento actual en la mano, tanto en mayor ayuda básica a la renta como en mayor porcentaje en los ecoesquemas, como a partes iguales, pero también son puntos de flexibilidad por si al final el porcentaje de ecoesquemas aumenta. Vale, primer elemento. Segundo elemento, ¿quién? O sea, ese sería el cuánto, el quién. ¿Quién es el perceptor? Y aquí se abre el gran debate sobre el agricultor genuino, la posibilidad de definir, de utilizar una definición de agricultor genuino, que sería aquel agricultor que podría solicitar las ayudas directas, las ayudas del primer pilar. Las ayudas del segundo pilar no hay posibilidad de aplicar la definición de agricultor genuino.
Si veis un cambio de luz, se nos ha ido la luz ahora aquí en el ministerio, pero estoy tirando de batería del portátil. Vale, la definición que ahora mismo está proponiendo el Ministerio para agricultor genuino es utilizar un ratio en cada explotación a partir de la información fiscal y calcular en cada solicitante de ayudas PAC cuál es el ratio entre sus ingresos agrarios y sus ingresos totales, de tal manera que se defina como genuino aquel que supere un determinado porcentaje. Y ahora mismo nuestra propuesta está entre corchetes con una horquilla del 20 al 30%. ¿Eso qué significaría? Que si yo supero ese porcentaje, soy agricultor genuino y puedo solicitar la ayuda básica a la renta, puedo solicitar los ecoesquemas, etc. Si no llego a ese porcentaje, no soy considerado agricultor genuino y quedo excluido. En la última propuesta que está realizando el Ministerio se incluye también un umbral de 2.000 euros por debajo del cual no se miraría ese ratio. Es decir, se asumiría la genuinidad de todo agricultor cuyas ayudas totales solicitadas no alcancen los 2.000 euros. Desde luego, la inclusión de esta fórmula es una fórmula para tratar de mantener dentro del sistema a muchos pequeños perceptores que pueden no cumplir ese ratio, pero sin embargo estar jugando un papel de pluriactividad en el medio rural. Esa es la definición actual de la propuesta que actualmente está haciendo Agricultor Genuino. Luego podemos entrar en el debate en ella. Digo que es de las... siendo objetivo, técnicamente es de las decisiones más complicadas de tomar en un país de agriculturas muy diversas. Yo en Agricultor Genuino podríamos trazar casi una diagonal en España, porque la posición de las comunidades autónomas donde predomina la ganadería, incluyendo en ellas también a Castilla y León, Aragón, o sea, al final por el tipo de estructura productiva, por el tipo también de configuración del medio rural, quien se dedica a la agricultura lo hace a tiempo completo y por tanto se solicitan definiciones de agricultor genuino mucho más exigentes que la que os estoy proponiendo. En el Mediterráneo, especialmente en la Comunidad Valenciana, en Islas Baleares, en Andalucía, en menor medida, pero también lo está pidiendo con mucha fuerza Castilla-La Mancha, con núcleos rurales de mucho mayor tamaño, donde es más fácil la diversificación de actividades y tener fuentes muy diversificadas de renta, se le da muchísima importancia a que la definición de agricultor genuino fuese mucho menos ambiciosa que la que estamos proponiendo, por lo cual es un elemento de difícil equilibrio. Tercera propuesta en la que me quiero centrar, la utilización en España del pago redistributivo. Queremos hacer uso del pago redistributivo, queremos destinarle no solamente lo que se pudiese detraer de la degresividad de las ayudas y del capping, porque creemos que va a ser poco, hasta ahora no había hablado de esto. El reglamento, tal como ha quedado en el Consejo, limita el capping, el techo máximo de ayudas, a 100.000 euros, pero exclusivamente de ayuda básica a la renta y con la posibilidad de que haya un descuento laboral. Es decir, que los costes laborales, de la forma que cada país decidiésemos incluirlos, no computasen en el cálculo del capping. Y además nos permite detraer un porcentaje de las ayudas entre 60 y 100.000 euros. Aplicándolo incluso a la máxima esos porcentajes, eso nos llevaría a que en España todo el mundo, cualquier perceptor debería de poder cobrar al menos 80.000, es un poquito más de 80.000 euros de ayuda básica a la renta, más los descuentos laborales que articulásemos y que pudiese demostrar que tiene esos costes laborales. Podemos entrar luego en el debate, pero el mensaje que aquí quiero dar es que las cantidades que de ahí se van a poder detraer son pequeñas de cara a que el pago redistributivo pudiese alimentarse exclusivamente de la ayuda básica a la renta. Por lo tanto, del capping y la degresividad, por lo tanto, si quieres articular un pago redistributivo relativamente potente, tienes que dedicarle un porcentaje determinado de la ayuda básica a la renta o del sobre de ayudas directas, como lo queramos ver.
la propuesta del Ministerio va por hacer uso de esa herramienta, pero hacer un uso en el que se apoyase a las pequeñas y medianas explotaciones mediante ese pago adicional en las primeras hectáreas, pero no a todas, sino a aquellas que hubiesen demostrado una alta dependencia de los ingresos agrarios. Es volver a utilizar el mismo ratio de ingreso agrario sobre el ingreso total, pero llevado a un porcentaje mayor. Un porcentaje como podría ser, por ejemplo, el 50%. Y dice, bueno, si usted, por ejemplo, tiene un 30% de ingreso agrario sobre el ingreso total, es genuino, pero la actividad agraria no es su actividad principal, luego no necesita este respaldo adicional, este apoyo adicional a la renta que viene de la parte del pago redistributivo. Cuarto elemento en el que me quiero detener, la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad. Ya he dicho el porcentaje y ahora voy a hablar sobre la nueva configuración. El Ministerio quiere que la nueva configuración se base en llevar a la máxima el principio que dos explotaciones que se enfrentan a las mismas condiciones agronómicas tienen que recibir el mismo pago por hectárea. Eso implica simplificar nuestras regiones actuales. Además, la Comisión nos lo está pidiendo a través de las recomendaciones. Pero también implica que no puede haber una única región en España. Necesitamos regiones diferentes porque no es la misma las circunstancias a las que se enfrenta un agricultor de secano que una regadío. Tampoco un cultivo permanente o una explotación de pastos. Entonces, luego a partir de ahí, también muchas veces hago la reflexión de que somos, todos los que somos agrónomos lo sabemos, determinar hasta dónde las dos explotaciones se enfrentan en unas circunstancias o no, es un debate que nos puede llevar al infinito. Cualquier agricultor gestionando una explotación relativamente grande sabe que cada parcela se enfrenta a unas condiciones diferentes, pero no se trata de esto en algo que no olvidemos que se llama ayuda básica a la renta para la sostenibilidad por la parte de la condicionalidad. Pero estamos hablando del apoyo básico en el que debe contar un agricultor para ayudarle en cómo afrontar la volatilidad de los mercados, la inestabilidad de las rentas, etc. Ese principio nos lleva, he hablado de la simplificación de regiones, sabéis que hay números de regiones circulando por ahí, en artículos, en entrevistas, no hay un número por parte del Ministerio, no hay una propuesta ni oficial ni oficiosa, ninguno de esos números proviene de alguna reunión no pública en las que lo hayamos lanzado, pero bien, lógicamente, incluso cualquiera de los que estéis escuchando ahora mismo el seminario con lo que voy diciendo, pues va haciendo sus cuentas y dice, bueno, pues si me ha hablado de secano, de regadío, de tal, pues yo creo que tantas. Bueno, pues esos son los números que ahora mismo circulan. Llevada ese principio a la máxima, también consideramos que tiene que producirse una convergencia total dentro de las regiones. Establecida una región, no tiene sentido que pasado el periodo transitorio y que sea necesario, que se acuerde que sea necesario para que nadie le cambie radicalmente el apoyo recibido de una campaña a otra, pero al final no tiene sentido que dos agricultores, como pasa en la actualidad, que están en el mismo municipio, que hacen el mismo tipo de actividad, reciban pagos diferentes porque en el pasado tuvieron cultivos diferentes y limitemos de alguna manera la convergencia. Bueno, pues en algún momento dado tendrán que acabar cobrando lo mismo. Y una vez que se cobre ese mismo, el Ministerio ahora mismo está proponiendo abandonar el sistema de derechos para pasar a un sistema de superficie y de pago por superficies. Y el tercer elemento de esa propuesta de que dos explotaciones tal es que hay tipos de actividad, tipos de cultivos que en el pasado no generaron ayudas y que por eso parcialmente están fuera del sistema, especialmente las frutas y hortalizas, el vino, en el que no vemos, después de todos los análisis realizados, motivos objetivos para seguir dejándolos fuera. Y sobre todo son sectores en los que vemos que conviven explotaciones sin ayudas con explotaciones que tienen toda su superficie ajustada a derechos, con explotaciones que tienen parte de la superficie con ayudas, parte de la superficie sin ayudas. Cultivan lo mismo, se enfrentan a unas circunstancias y los análisis económicos no nos dicen que las explotaciones sin ayudas
sean mucho más rentables, estén en una mejor situación, que no requiera ese apoyo básico del apoyo básico a la renta. Bien, será el cuarto elemento, la ayuda básica. Quinto elemento, sobre ecoesquemas, quizás el más técnico. Desde luego, la propuesta es que, lógicamente, cumplir con el ring fencing. El espíritu es que toda explotación pueda tener al menos a su alcance un ecoesquema, pero eso no significa que toda explotación vaya a participar en un ecoesquema. El ecoesquema tiene que ir más allá de la línea de base. Tenemos que encontrar una fórmula entre ecoesquemas que sean fáciles de cumplir por el agricultor, es decir, con normas claras, fáciles de controlar, pero que proporcionen beneficios medioambientales, que vayan más allá de esa línea de base. Las propuestas están en la página web, estamos trabajando en ellas, iremos mejorando esas propuestas, tenemos contactos con el Ministerio de Medio Ambiente, tenemos contactos con la Comisión, un tema complicadísimo en los ecoesquemas, no solamente para España, para todos los países, una herramienta nueva muy potente presupuestariamente, es una herramienta que tiene que cumplir con las normas de la Organización Mundial de Comercio. No es fácil en muchos casos casar el beneficio ambiental con que el apoyo no tenga, o los requisitos no tengan que ser diferentes para unos cultivos, para unas actividades que para otras. Es complicado. Igual que es muy complicado, y para todos los que hayáis trabajado un poco en temas agroambientales, casar objetivos ambientales que generalmente se miden en un plazo medio y largo de tiempo con una política anual. Entonces, ¿cómo conseguir que el beneficio medioambiental en una política anual no desaparezca con el tiempo? También es complicado. Desde el Ministerio, las grandes líneas de propuestas van por una parte en la línea de apoyo a la ganadería extensiva a través de un pastoreo real, sostenible, con cargas ganaderas ajustadas a las capacidades de cada una de las grandes regiones de pastos que podemos tener en España. Por otra parte, toda una línea dedicada a frenar erosión, mejorar el contenido en materia orgánica del suelo, tanto en cultivos herbáceos como en cultivos permanentes. Una tercera gran línea, y mejorar también el suelo a través y las emisiones a través de las rotaciones de cultivo. Una tercera gran línea dedicada a optimizar el uso de fertilizantes y de fitosanitarios, y una cuarta gran línea dedicada a introducir o incrementar los elementos que favorecen la biodiversidad en las explotaciones, a través sobre todo de elementos como los barbechos, los márgenes, las islas de vegetación, etc. Para ir finalizando, un último elemento relacionado con las ayudas directas. Las propuestas en ayudas asociadas del Ministerio es de dar continuidad. Todavía no hay una propuesta concreta en cuanto a fondos, pero continuar más o menos con las ayudas asociadas actuales y hacer uso de esta herramienta nueva de los programas sectoriales, al menos con un programa sectorial que se dedicaría al sector del olivar. Por último, dos elementos en segundo pilar, por mencionarlos. Es más difícil dar aquí grandes novedades y darlos en este momento de la elaboración y darlos desde la Administración Central, porque son las comunidades autónomas las que están trabajando en sus intervenciones regionales, pero lo más importante es que queremos articular, y hay un consenso con todas las comunidades autónomas para articular una reserva de eficacia, de tal manera que si en el futuro en alguna comunidad autónoma o en nuestras propias intervenciones nacionales el grado de ejecución fuera bajo, se pudiese transferir a intervenciones de otras comunidades autónomas, evitando pérdidas de fondos en el futuro. Y luego dos elementos principales en torno a mujeres y jóvenes. En torno a mujeres estamos trabajando con la Comisión. La igualdad de género se ha convertido a través de las propuestas del Consejo y del Parlamento en un objetivo de la PAC, y creemos que para poder responder a ese objetivo necesitamos
algunos elementos de discriminación positiva. Hay comunidades autónomas que están proponiendo, por ejemplo, que ese pago redistributivo fuera superior en el caso de las mujeres, o que igual que tenemos un pago complementario a jóvenes, pudiésemos tener un pago complementario a las explotaciones con mujeres como titulares. Y el segundo, entonces, lo que ahora mismo puedo decir es la voluntad de introducir esos mecanismos. Estamos viendo con la Comisión cuáles pueden ser, sin incurrir tampoco o tener problemas jurídicos con el principio de igualdad de acceso a las ayudas. Y en cuanto a jóvenes, se quiere unificar los criterios entre ambos pilares y hacer una política integral de apoyo a los jóvenes que en el pasado no hemos tenido entre primer y segundo pilar. Y nada, yo me pararía aquí. Hemos tratado de explicar los elementos principales a nivel tanto comunitario como los que tenemos en España y los elementos que ahora mismo están puestos sobre el debate. Todo lo que no he dicho son, aparte de lo que he dicho entre corchetes, son elementos sobre los cuales todavía nos queda por decidir y yo creo que podemos hablar de ellos ahora en el debate. Pues muchas gracias, Nacho. Una intervención muy extensa. Yo querría aprovechar antes de que se anime la gente al debate, que por ahora hay pocas preguntas. Quería felicitaros por los documentos que habéis hecho y que están colgados en la web. Me parece que así, aprovechando la elaboración del plan estratégico, la verdad es que habéis puesto a disposición de la comunidad un análisis importante sobre el sector agrario con muchos datos y bastante, o sea, que muchas veces era difícil de conseguir la información, ¿no? Entonces yo os felicito por eso, creo que es un trabajo importante. Y yo aprovechando, ya te digo, que no hay muchas preguntas por ahora, sí que me gustaría hacerte alguna pregunta previa, ¿no? O sea, has dicho, en cuanto al pago redistributivo, tú has dicho que no queréis, o sea, que vuestra propuesta es beneficiar únicamente a aquellos que son más que genuinos, digamos. Es decir, entiendo entonces que lo que planteáis también es que los pluriactivos, digamos, que se mantengan como están, pero que no se beneficien del pago redistributivo. Y luego también me gustaría saber si se va a beneficiar toda la superficie de otros sectores. ¿Va a haber nueva asignación de derechos? ¿Planteáis nueva asignación de derechos? ¿O planteáis también un nuevo pago básico sin derechos con una ayuda a la superficie, a la hectárea regional, pero por superficie? ¿Cómo se está contemplando esto? Vale, pues nada, muy claras las dos en cuanto a redistributivo, genuino, etcétera. Es decir, el reglamento nos pide que en la definición de genuino no dejemos fuera a los pluriactivos. Entonces, la respuesta desde España es, por una parte, consideramos que esa horquilla que estamos proponiendo entre el 20 y el 30%, incluso en la parte más ambiciosa, aunque se fijase en el 30%, pensemos para los que tengáis más o hayáis trabajado más con información fiscal, que estamos hablando de ingresos, no de rendimientos. Es decir, una explotación que tenga por cada 100 euros 30 de ingresos agrarios y 70 de otras fuentes, como decías, tenemos más información que nunca y hemos tenido un cruce con una información fiscal que antes desconocíamos. Sabemos que las otras grandes fuentes de ingresos en el sector agrario son las retribuciones dinerarias, bien sean por salarios o bien sean por pensiones. Entonces, bueno, pues al final una explotación que tiene 70 euros de ingresos o 7.000 euros de ingresos por pensiones o por salarios y 3.000 por actividad agraria, incluyendo las subvenciones, en términos de renta, su proporción es mucho menor, porque esos 3.000 euros de ingreso agrario no se traducen en 3.000 euros de renta. Pues ha habido unos costos, etcétera, mientras que los de salarios son prácticamente puramente renta y desde los efectos fiscales son casi íntegramente renta. Entonces, ya de entrada sería una definición que dejaría bastante dentro a los pluriactivos que todavía queremos rescatar más con ese umbral. Entonces, a sabiendas de eso,
el pago redistributivo, si realmente quieres hacer un pago potente, creemos que ese pago tiene que discriminar, tiene que ir hacia aquel agricultor que realmente aquella explotación que tiene mayor dependencia. Un poco la reflexión aquí también es, bueno, dos explotaciones de pequeño y mediano tamaño, no estamos hablando en términos de ayuda básica a la renta, de resiliencia, de cómo afronto circunstancias e inestabilidades de los mercados, etc. No estoy en las mismas circunstancias. Si tengo dos explotaciones del mismo tamaño, una tiene otras rentas fuera de la actividad agraria, tiene más capacidad de permanecer en el territorio, tiene más capacidad de resistir esos años malos que si no las tengo. Y por ahí viene esa propuesta de ir más allá en la definición. En cuanto a la segunda pregunta, sí, en principio y especialmente si al final vas a un periodo transitorio largo, los derechos son necesarios para poder avanzar en esa convergencia en un transitorio. La fórmula de entrada sería a través de una nueva asignación de derechos en el que las nuevas superficies entrasen ya con su importe convergido a la región en la que fuesen a entrar. Entonces, pues, ya entrarían con el importe final. Ya. Muy bien, bueno, te voy a transmitir algunas preguntas que hay por ahora. Inés Mínguez te preguntaba al principio que cuando hablabas de los porcentajes de la estrategia de la granja a la mesa, ¿no? ¿Cómo se ha llegado a los porcentajes sobre agricultura ecológica del 25% y sobre superficie no productiva? Y comenta que el USDA ha realizado un estudio sobre la propuesta, ¿no? Que se plantea que una consecuencia es la subida de precios de los alimentos en países en desarrollo, países más pobres. No sé Vale, si... voy una a una, sí, vale. Sí, pues no lo sabemos, no sabemos cómo se... Si habéis seguido un poco el debate, casi todos los estados, y desde luego la reacción desde España fue que compartimos la senda, pedimos tiempo para alcanzar esa senda, flexibilidad para que cada estado, porque nos parece también que los targets de la Farm to Fork ponen, eso pone el ejemplo del foco, ¿no? Es como nosotros teníamos un análisis de necesidades muy transversal a todos los objetivos y de repente con la Farm to Fork coges una linterna y pones mucha luz, pero esa linterna tiene un foco que no alcanza todas las necesidades. Para mí el ejemplo más claro, por ejemplo, es la erosión. La erosión es un problema en el Mediterráneo, es un problema muy grave en España, pero no es un problema a lo mejor tan grave a nivel europeo y por eso no queda tan reflejada en los targets de la Farm to Fork. Y el otro mensaje desde casi todos los países y concretamente desde España fue el de pedir estudios de impacto, ¿no? ¿Dónde están los estudios de impacto que cuantifican esos targets? Por eso la respuesta a la Comisión siempre ha sido que esos targets son, por eso ha empezado a lanzar el concepto, ya os digo que incluso por escrito, de que son aspiracionales y que cuando vaya haciendo propuestas legislativas, la primera que esperamos es la revisión de la Directiva de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios, irán acompañados de los estudios de los consecuentes estudios de impacto. Sabemos que el JRC está trabajando en modelización de esos escenarios o de esos targets, pero todavía no conocemos los resultados. Un estudio de impacto no es solamente una modelización, ¿no? También pues tienes una serie de hipótesis, de escenarios. No es lo mismo cómo impacten estos targets si aceptamos que no hay un cambio en las pautas de consumo, que si aceptamos que va a ir habiendo un cambio en las pautas de consumo. No es lo mismo si aceptamos que ahí ganan unas determinadas ganancias de eficiencia u otras. O no es lo mismo si aceptamos, por ejemplo, que el nivel de desperdicio alimentario es el actual o hay mejoras en el desperdicio alimentario, ¿no? El USDA sí que lo ha publicado y no olvidemos que también tengamos en cuenta, yo creo que lo sabéis la mayoría de los que estamos hoy en este seminario, que estamos también en un debate mundial y de largo plazo sobre cuál es el modelo de producción, de alimentación sostenible en el mundo a largo plazo. Y
hemos tenido ese debate anteriormente en temas tan importantes como el cambio climático y yo personalmente creo que estamos asistiendo a ese debate ahora mismo en la alimentación. Desde nuestra posición, pues, creemos que hay que ser cautos en las herramientas, pero la senda la compartimos. Ahora nos va a pasar lo mismo a los Estados miembros cuando propongamos esos valores nacionales. Es decir, todos los Estados miembros vamos a tener que decirle a la Comisión si con nuestra tendencia, nuestra situación de partida, las políticas que vamos a poner sobre la marcha, consideramos que en el horizonte 2027 o en el horizonte 2030 vamos a alcanzar esos targets o nos vamos a quedar por debajo. Y tendremos que valorar también cuáles son los trade-offs, cuál es el coste de oportunidad, cuál es el coste en términos productivos de alcanzar determinados targets. Y Inés preguntaba concretamente por el de agricultura ecológica, ha sido de los más polémicos porque es un target en el que, bueno, pues a la vez tienes que ir jugando con la oferta y con la demanda. No tendría sentido. Yo hago, por ejemplo, una reflexión siempre en España con los cereales. O sea, el target, además, hay que ver luego cómo está expresado. Ese es un target que se expresa en porcentaje de la SAU. Para cumplirlo en España, lo más fácil sería dedicar nuestra producción de cereal de menor rendimiento a producción ecológica. Desde el punto de vista político es posible, o sea, la herramienta sería casi hasta fácil, a través de, oye, desvío dinero de la ayuda básica a la renta y al agricultor cerealista de bajo rendimiento le digo, mira, pasa, poco menos que le digo, te metes en el ecoesquema o no te vas a meter. Pero sin embargo, en una producción de bajo rendimiento, muy inestable, como sabéis, con muchas variaciones en función de la meteorología de cada año, en la que, por tanto, por esas inestabilidad es difícil consolidar un mercado estable para ese cereal ecológico, pues a lo mejor estás perdiendo la gran capacidad que tienes con la producción ecológica oye, esto no se trata solamente de producir ecológico por producir ecológico, sino hay un mercado detrás para estas producciones. Entonces es quizá el target en el que se generan más dudas por la necesidad de acompasar oferta, demanda, etc. Bueno, tienes varias preguntas aquí sobre ecoesquemas que te las voy a decir todas porque si no, porque muchas se repiten. Vale. Bárbara, por ejemplo, te pregunta si podrías avanzar en qué tipo de indicadores se están barajando, sobre todo el tema de ganadería extensiva. También que los ecoesquemas, tal como están planteados hoy, si están alineados con una agricultura dependiente de regadío, como lo es en las grandes zonas, en algunas grandes zonas en España hoy en día. Varias preguntas se refieren también a la cuantía de los pagos, cómo los estáis planteando o cómo se están planteando, si se está considerando el mecanismo de subastas. Mencionaste también qué pasaba si finalmente las solicitudes no llegan a los límites, pero qué pasa si se superan las cantidades presupuestadas, las solicitudes de los pagos. Estos ecoesquemas está previsto que se produzcan adaptaciones o ampliaciones a otras posibilidades a lo largo del periodo. ¿Y qué papel jugará la asistencia técnica a los agricultores y cómo se va a organizar esta asistencia técnica? Esto en cuanto a los ecoesquemas que... Venga, intento ser muy, muy rápido y de las cosas que puedo adelantar, que de algunas serán simplemente reflexiones. Bueno, en indicadores yo creo que hay que separar muchas cosas. O sea, por una parte hay que separar los indicadores que puedas utilizar en un determinado momento dado para un requisito. Entonces, desde luego, nosotros sí que pensamos que en el ecosquema de pastoreo extensivo hay que pedir cargas ganaderas mínimas y máximas y que esas no pueden ser igual para toda España, hay que diferenciar por grandes tipos de territorios. Pues ese sería, digamos, un indicador para un requisito, una de las condiciones, una de las prácticas que habría que vigilar y además queremos que ese indicador no sea en el papel, o sea, queremos que esa carga ganadera haya un pastoreo efectivo durante determinados meses, etcétera.
O sea, no estamos pensando ya en cargas ganaderas en el papel, sino en utilizar nuevas tecnologías que tenemos y, por ejemplo, a través del REGA nosotros tenemos capacidad de saber en cada momento, se podría saber en cada momento qué superficies están siendo pastadas por cada animal. Entiendo que la pregunta iba por ahí. Luego tenemos los indicadores de cara al reglamento que están en uno de los anexos del reglamento. Es complejo, os remito a él con los indicadores de output, etcétera. Y luego tenemos un tercer grupo de indicadores que serán los indicadores que nos vendrán de nuestra evaluación ambiental estratégica, del plan de vigilancia y control, que serán más bien indicadores de impacto, el que nos dirán cosas por las cuales yo no puedo culpabilizar, entre comillas, a un agricultor ni a un Estado, pero sí que podría ver que mi política no está teniendo el efecto que yo quiero. Imaginaos que el porcentaje de aves ligadas a hábitats agrarios sigue bajando. A lo mejor los agricultores han participado, han creado márgenes multifuncionales, multiflorales, etcétera. El porcentaje de SAU en ese tipo de elementos ha aumentado, pero sin embargo yo tengo un indicador de impacto ahí a través de datos macro o incluso de datos micro. Un gran reto para el futuro es tener información micro, información a nivel de explotación ambiental. La Comisión Europea ya ha planteado el reconvertir la red contable agraria, es una de las cosas que viene con la Farm to Fork, en una red contable y sostenible agraria, con indicadores de sostenibilidad, porque tendremos que tener indicadores de sostenibilidad y ver hasta qué punto los números macro van casando con los micro. En la economía llevamos muchos años haciéndolo, a veces nos hemos llevado sorpresas, pero poco a poco hemos ido avanzando por ahí. Regadío, en principio todo lo que se está planteando para tanto, bueno, hay muchos elementos que están planteando también para el regadío. La clave será en cómo, y enlazo con la de cómo se está determinando el pago. Bueno, de momento todavía no hemos dado cifras, estamos indicando que hay ecoesquemas en los cuales creemos que el método de cálculo podría ser incentivador y no estar justificado por incremento de costes o pérdida de rentas, y en otros sería por esta vía. Esto va en los próximos meses, pues claro, con la propuesta nos tendremos que definir. Simplemente pongo dos cosas sobre la mesa sobre la cuantía del pago y ahora vuelvo al regadío. Si voy hacia pagos muy homogéneos para la práctica, con independencia de la productividad de las explotaciones donde la estoy ofreciendo, voy a meter un elemento redistributivo a las explotaciones más extensivas, menos productivas, le va a ser más fácil asumir ese ecoesquema, pero tendré un riesgo a lo mejor de no suficiente acogida en las explotaciones más intensivas donde quiero promover un cambio. Ese es un trade-off, un balance, un equilibrio que hay que tener en cuenta. El segundo elemento sobre el pago. En función de cómo configure los ecoesquemas, si voy a hacer ecoesquemas que lo ofrezco a explotaciones muy variadas, los elementos de modulación, de degresividad, tienen que ser muy importantes. Porque yo puedo pensar en un pago medio por hectárea y, sin embargo, me encuentro con que las explotaciones no tienen un tamaño medio. Tengo una heterogeneidad muy grande en las explotaciones. Lo que puede no ser para nada incentivador para una explotación de 20 hectáreas es completamente incentivador para una de 200. Entonces, esto lo hemos visto en las agroambientales. El nivel de acogida de las agroambientales de las explotaciones pequeñas es bajo y tenemos que cuidarlo. En regadío no hay, sí, la pregunta podría ir también por ahí, un tema que yo sé que desde el Ministerio de Medio Ambiente, desde organizaciones medioambientales se ha barajado. No hemos llegado a tener una propuesta concreta de un ecoesquema que en el ámbito académico sé que muchas veces sabéis, o en términos de agroambientales o incluso con agroambientales en el pasado, se ha barajado como los temas de riego deficitario o reducción de riegos. Es complejo. Pensad que
y esto lo voy enlazando con la pregunta de adaptaciones durante el periodo. Dicho muy en broma, estamos en primero de ecoesquemas. Entonces, es una política muy potente, tendremos que ir aprendiendo. Yo creo que hay ecoesquemas de primera generación y habrá ecoesquemas de segunda generación. Los ecoesquemas que estamos planteando son ecoesquemas para cambiar la forma de producir, para hacer una transformación real en un porcentaje importante. O sea, la potencia de los ecoesquemas tiene que ser la penetración. O sea, pensad que en agroambiental estamos hablando de 250 millones de euros al año en España en ecoesquemas. Vamos a hablar de 1.000 millones de euros. Es decir, tiene que ser algo que realmente transforme a un gran número de explotaciones. Pero seguramente a estos ecoesquemas le sucederán otros. En algunos tenemos claro que la vocación es temporal. En los de reducción de inputs se trata de acompañar al agricultor en adoptar una optimización del uso de inputs que sabemos que en el medio plazo pasará a ser obligatoria. Entonces, de favorecer la transición, de acelerar la transición. Por eso métodos, lo enlazaba con las subastas, métodos que ahora mismo no estamos contemplando como las subastas, pues no lo sé. Yo siempre pienso que un tema como las subastas requiere más una aplicación un poco más en un ámbito más reducido, donde las explotaciones puedan ser más homogéneas y quizás se adapta más al agroambiental. Otro tema, no se ha mencionado las preguntas, pero está en el aire y hay países como Holanda que quieren avanzar hacia él. Los ecoesquemas en el futuro podrían pasar a ser un pago por un scoring medioambiental de las explotaciones, digamos una auditoría medioambiental de una explotación en función de diferentes elementos, gestión de recursos, biodiversidad, emisiones, vaya adquiriendo más o menos puntos y en función de a qué nivel llegue, accede al ecoesquema top, a un ecoesquema de pago básico, etc. Bueno, eso puede ser el futuro de los ecoesquemas, pero insisto, estamos en primero de ecoesquemas. Y luego todo esto es verdad que hay que enlazarlo con la asistencia técnica. Es un cambio en el que hay que acompañar. De hecho, hay ecoesquemas que a veces pensamos, este ecoesquema no es tanto para el agricultor, sino para el técnico, que en algunos casos coincide y en otros casos no coincide. Entonces, fracasaremos en los ecoesquemas y en todo este cambio si no somos capaces. Dinero lo va a haber a través del segundo pilar, de todo el sistema de asesoramiento. A mí me preocupa que al final estamos en un tema de capilaridad, de cómo llegar a la explotación pequeña y mediana a que adopte cambios que muchas veces, incluso sin ayudas, en la explotación grande los vemos. En unos casos porque está convencida de que la optimización de los costes viene por esa optimización del uso de recursos, incluso en otros casos por temas comerciales. Oye, yo vendo mejor mi producto si estoy participando en un proyecto de creación de márgenes multifuncionales. En otros casos, por gestión a largo plazo de la explotación. Es decir, yo es que esto lo hago no por mejorar el carbono orgánico de los suelos en España, sino en mi explotación. Y sé que a largo plazo estas cubiertas, que me ha costado implantarlas, racionalizar mi maquinaria, saber cómo las gestiono, dentro de 20, de 30, de 40 años me va a dar unos resultados innegables y ya me los estoy empezando a ver, ¿no? Entonces, ¿cómo es un problema de capilaridad? Por último, ¿qué pasa si se superan las cantidades? Bueno, en principio, lo que habría sería a corto plazo un reajuste en los importes y en el año en sí, en el año de superación. Y a medio plazo, pues habría que modificar el programa, o bien para reducir el importe unitario, porque consideras que digamos que eso sería casi como habría sido como una subasta colectiva, ¿no? Las explotaciones, a través de su amplio deseo de participar en el ecoesquema, te han determinado que el pago no era una restricción para entrar y les parecía suficientemente remunerador. La otra posibilidad sería, lógicamente, reajustar el contenido total del plan estratégico para poder dedicar más dinero a ecoesquemas. Bien, bueno, nos quedan
10-15 minutos. Entonces, digo, Sumsi te dice que si la definición esta de genuino no es un poco laxa, teniendo en cuenta que la mitad aproximadamente de los perceptores de la PAC ahora mismo reciben menos de 2.000 euros, si tenemos en cuenta que esos son genuinos por definición. También Chema, bueno, es que ya es de otro tema, Chema García Álvarez que te pregunta si se va a divulgar el plan para que la sociedad, tenéis algún previsto para la difusión del plan para que se conozca por la sociedad y personas no especialistas, ¿no?, que puedan conocer la lógica de estos nuevos enfoques. Y luego tienes 2 preguntas más y ya se cierra el turno. Pues entiendo la reflexión de José María sobre la laxitud. Desde luego es más laxa que la que está en el documento de julio, que no contemplaba ese umbral y que a los agricultores que no llegasen a ese umbral les abocaba al régimen de pequeños agricultores, pero es verdad que la experiencia en el pasado del régimen de pequeños agricultores no es satisfactoria. Entonces, bueno, es opinable. Ya os digo, yo es de las cosas en las que estoy convencido de que si tuviésemos... por ejemplo, ahora mismo lo habéis visto estos días, la cornisa cantábrica ha publicado una posición común de la cornisa y sobre esta materia pide que nos quedemos en el máximo de la horquilla, en el 30%, recordando que por ellos incluso se hubiera ido más allá y eliminando este umbral. También es pública la posición de Andalucía, donde pide que este umbral fuera del 5%, o sea, la definición estuviese en el 5% y el umbral llegase a 5.000 euros. No es fácil encontrar un equilibrio. Entiendo la lectura de José María. También es importante pensar que es una herramienta que viene para quedarse y que, por otra parte, ya año a año, incluso sin esta definición de agricultor genuino, vamos viendo un descenso en el número de preceptores. Sobre la de Chema, sí. Bueno, ahora mismo el proceso de elaboración, he mencionado la página web, supongo que Chema lo conoce. Tenemos, procuramos ir subiendo a la web todos los documentos. Sobre esos documentos se pueden hacer propuestas. Nosotros hay un buzón de participación que está continuamente abierto. Lógicamente, pues, oye, participaciones que vengan, pues el que quiera hacer ahora una participación sobre ecosquema, sobre genuino, sobre todo lo que está en el debate, pues llega en el momento justo para que la podamos tomar en consideración. El que la quiera hacer sobre un elemento de diagnóstico, pues ahora ya no estamos en esa parte del debate, eso está abierto. Hemos hecho, que seguramente alguno habréis estado, una jornada recientemente con el partenariado, pero creo que se refiere más bien a la difusión de lo que decidamos. Y efectivamente, aquí creemos que es importantísimo difundir bien, especialmente porque al final, un poco la filosofía del plan tiene que ser dar satisfacción a las necesidades que hemos identificado. Y si nuestra PAC actual al 100% funcionase, pues habría muchas menos necesidades identificadas. Es decir, elementos de cambio va a tener que haber elementos de cambio. Periodos transitorios, tendrá que haber periodos transitorios. Es decir, tan ineficiente desde el punto de vista de utilización de recursos públicos como es el dinero de la PAC sería agarrarnos al statu quo y tratar en todos los debates de justificar que la continuidad de los modelos actuales es la más necesaria para responder a esas necesidades, como negar que necesitamos periodos transitorios para adaptar las estructuras actuales a las estructuras futuras.
En un ámbito como el de la economía agraria, todos sabemos que la PAC interfiere en las estructuras agrarias, pero también que las estructuras agrarias tienen que evolucionar. Entonces, pues cualquiera de los dos planteamientos, agarrarse a statu quo o pretender el cambio radical desde el primer minuto sería un error. En esos cambios siempre hay perjudicados y favorecidos. Y el perjudicado siempre parece que es el único que existe. A nadie le favorece una convergencia. Todo el mundo pierde. Bueno, pues matemáticamente es imposible, salvo que hayas sacado dinero del sistema y no se va a sacar dinero del sistema. Entonces, creemos que también hace falta mucha información para tratar de explicar el porqué de las propuestas, la racionalidad que hay detrás de las propuestas. Tenemos más información que nunca, como decías antes, y también pues, creemos que más argumentos. Entonces, en ese sentido, vamos a tratar de hacer un esfuerzo grande por divulgar. Estamos empezando a preparar infografías y elementos que ahora mismo puedan llegar fácilmente a través de redes sociales, etcétera. Y nada, como con Chema además hay confianza, se ha preguntado por esto, le ha anotado aquí en una lista para mandarle un correo y pedirle su opinión y su colaboración. Muy bien. Bueno, pues hablando de esto de los posibles perdedores y ganadores, un comentario también decía que un participante decía que los tabaqueros están un poco nerviosos, ¿no? sobre la convergencia de los pagos. Bueno, te voy a transmitir ya las últimas preguntas que hay sobre, algunas son concretas, te preguntan, ¿habrá solamente un PDR nacional y no 17 regionales? Y volviendo con los ecoesquemas, si la dehesa va a ocupar un lugar también se va a incluir como dentro de los ecoesquemas, si podrán ser los compromisos, aunque sean anuales, si además podrían ser plurianuales a través de contratos. Y Tomás también te pregunta que se está hablando de un ecoesquema relativo a la gestión del estiércol y en qué medida este no podría contribuir a alimentar la burbuja del porcino español. Y ya con esto cerramos el debate. Vale, pues nada, tomo nota de todos los comentarios porque algunos me vienen muy bien. Respuestas concretas, la dehesa, que además está citada en las recomendaciones de la comisión, pues nosotros creemos que lógicamente va a encontrar un buen acomodo en los ecoesquemas. Seguramente los ecoesquemas van a ser más genéricos, acordaos de esta, parece un tema muy técnico, pero es delicado de cumplimentar los requisitos de caja verde de la OMC. Es decir, vamos a tener que ir hacia ecoesquemas cuyos objetivos se puedan cumplimentar seguramente de diferentes maneras, desde diferentes sistemas productivos, para que nadie nos acuse de que a través de un ecoesquema tratas de favorecer a un determinado sector. La filosofía la tenemos todo clara de lo que queremos con un ecoesquema, pero también a todos se nos pueden ocurrir fórmulas en las que tergiversásemos esa filosofía para camuflar de ecoesquema una ayuda asociada. Entonces, yo creo que la dehesa no va a tener ningún problema en encontrar acomodo en los ecoesquemas, aunque a lo mejor no haya ningún ecoesquema que se llame ecoesquema para el apoyo a la dehesa. Componentes plurianuales, sí. La comisión nos está transmitiendo, el reglamento no es claro en ese sentido. Ahora estamos, a veces bromeo diciendo que en ecoesquemas hemos comprado primero el paquete y ahora estamos desempaquetando y encontrándonos cosas, ¿no? O sea, hemos adquirido el compromiso como mínimo de gastarnos 1.000 millones de euros en esto y ahora estamos viendo las dificultades. Ojito con la caja verde, ojito con la plurianualidad, etcétera. La comisión es partidaria o nos ha trasladado a los Estados miembros la posibilidad de que adoptemos compromisos plurianuales y de que podamos adoptarlos con tal de que tengamos elementos de recuperación de pagos indebidos en el caso de incumplimiento. Complejo, lo vemos complejo. Ha habido hace poco un artículo, una entrada de Alan Matthews sobre ecoesquemas y de los puntos que
en los que más reflexionaba era sobre el tema de la plurianualidad, y entonces, bueno, la reflexión de Alan Matthews vendría a ser que todo lo que sea plurianual llevémonoslo a agroambientales y dejemos en ecoesquemas lo que realmente sean beneficios anuales. Pero con la teoría en la mano se puede. Y por último, la gestión del estiércol, anotado. También ha habido una entrada muy reciente en la página de ARC 2020, yo la leí ayer, que me he acordado de ella con el comentario de Tomás, porque criticaba que la Comisión Europea en el último FATSIT que ha publicado para facilitar la elaboración de los ecoesquemas por parte de los Estados miembros, ha dado un listado. Seguramente conoceréis que primero hubo un documento que llamaba los flagship y ahora da un listado de ítems de posibles ecoesquemas, y en ese listado incluye muchos relacionados con el bienestar animal que para colectivos ecologistas se consideran que, primero, que merman dinero de beneficios medioambientales reales y luego que pueden alimentar la ganadería intensiva. Entonces, pues anoto la reflexión de Tomás. Es un ecoesquema al que le estamos dando muchas vueltas, y en todo caso cualquier cosa pues se diseñaría no con el objetivo de alimentar burbujas. Creemos que además tiene que haber también otras herramientas para combatirlo, sino de dar respuesta a necesidades que existen. Pues muy bien, pues muchas gracias, te han felicitado muchísimo, ha sido muy ilustrativo. Nosotros lo único es que te emplazamos a que cuando finalmente esté ya la propuesta definitiva o más avanzada, pues vuelvas aquí a explicarnos un poco cómo se va avanzando. Ahora, pues nada, yo creo que ya podéis abrir los micrófonos si queréis aplaudir, y con esto, pues nada más. Muchas gracias.